buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy tenemos de invitado a esta entrevista, pues a una persona que la verdad tiene nuestro reconocimiento como abogado, con mucha experiencia, que inclusive estuvo aquí en Poza Rica un buen tiempo en el juzgado de distrito. Hoy tenemos la grata, satisfacción de tener con nosotros al magistrado federal, al doctor José Faustino Arango Escamés. En este caso, nuestro invitado, déjeme decirle que actualmente se desempeña como magistrado de circuito del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito con sede en Jalapa, Veracruz. Tiene grado de doctor en Derecho por la Benemérita Universidad del Estado de Puebla, con mención honorífica. Tiene el grado de maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, donde también obtuvo mención honorífica. Cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Se desempeñó como juez de distrito por casi 7 años, fungió en su carrera judicial antes de ascender a juzgador federal como oficial judicial, actuario judicial, secretario de distrito, secretario del Tribunal Colegiado de Circuito y secretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal. Detenta una antigüedad de 23 años en el Poder Judicial de la Federación. Él es catedrático, conferencista en diversas universidades públicas y privadas, así como en varios foros de diversas instituciones o gremios relacionados con el aspecto jurídico. Es miembro de la Barra Mexicana, del Colegio de Abogados, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, del Colegio de Profesionistas, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito y de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Es autor de 2 importantes libros, uno de ellos titulado El Poder Judicial, Análisis en el entorno al reconocimiento social, casos de México, España y Estados Unidos. El segundo de ellos, el Consejo de la Judicatura Federal en México, análisis general con una mirada hacia una constante evolución a partir de las propuestas concretas. Él es el licenciado y doctor en Derecho José Faustino Arango Tamés. Licenciado, muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Sea usted bienvenido a su programa Entre Abogados. Sí, muy buenas noches. Agradezco de inicio la invitación al programa Entre Abogados, a Vanguardia Veracruz y al conductor Miguel Chagoya la invitación para estar en este espacio y pues en general a todos los radioescuchas o televidentes que puedan tener acceso a través de las redes sociales o medios de transmisión. Pues es un gusto estar aquí para platicar algunos aspectos que tienen que ver con la judicatura y en concreto con la Judicatura Federal Mexicana. Gracias, doctor, gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues sí, me gustaría que entráramos en materia. Veíamos sus libros y me llamó mucho la atención esa importancia que le asigna a que los impartidores de justicia tengan una cercanía, una mejor contacto con la ciudadanía y principalmente con los justiciables. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, realmente un tema importante en las judicaturas, cualquiera que sea en cualquier país, en el caso mexicano, la federal o la local, la de los estados, es un tema que tiene que ver con cómo percibe la sociedad a sus jueces, juezas, magistrados y magistradas. Yo creo que más allá del tema de la capacitación jurídica o el tema de la calidad que debe de haber en las resoluciones judiciales o sentencias, también es un aspecto importante cómo se da el trato o la interacción entre la sociedad misma, entre las personas que van día a día al juzgado o al tribunal federal o local y con sus jueces, magistrados o magistradas. Porque no todo, insisto, es un aspecto jurídico o de calidad en las resoluciones, sino
tiene mucho que ver también en cómo se acerca el justiciable al Poder Judicial local o federal. Yo siempre he sostenido, he escrito mucho del tema desde que era yo oficial judicial, empezando de escribiente, que ya publicaba en algunas revistas, y ahora, bueno, ya como juez magistrado ya de muchos años de juzgado federal, he podido constatar que muchas veces la gente lo que busca cuando va a un juzgado tribunal es una atención amable, personalizada, ágil, efectiva, eficaz, más allá del sentido de la resolución de su asunto, que eso ya es un trabajo, digamos, técnico, especializado, profesional, que ya tiene que ver con la capacidad del juzgador o de las personas, servidores públicos judiciales, es como un primer contacto el justiciable o la sociedad con el juez, jueza, magistrado, magistrado, con el juzgado o tribunal. Y yo siempre digo lo siguiente, y lo he comentado en muchos foros y lo he escrito en mis libros también, que ir a un juzgado o ir a un tribunal es muy distinto que ir a un evento cultural o ir a un café o ir a una plaza comercial o ir inclusive a otras instituciones de gobierno como, por ejemplo, ir a tramitar algún tema del agua potable o del tema del predial. Es decir, cuando uno va a un juzgado o tribunal trae un problema que es muy distinto a cuando uno acude a otras instituciones de gobierno. Entonces, cuando alguien va a un juzgado o tribunal, trae un problema y trae una preocupación. En el mejor de los escenarios, pues va preocupado y frustrado o tiene prisa en ver cómo va su expediente o su asunto. Muchas veces inclusive puede ir enojado, enojada, molesto, molesta por el trámite del expediente. Entonces, si nosotros como servidores públicos, y se lo dije a todo mi personal siempre desde que he tenido gente a mi cargo, secretario de Estudio y Cuenta, hasta después juez, que tenía 40, 50 personas a mi cargo en el juzgado, que lo importante es la que uno pone al justiciable cuando tiene el primer contacto con la persona con la que llega, el oficial de partes, el actuaría, el actuario, actuaria, el secretario, secretaria. Es decir, si nosotros facilitamos la atención de una manera que al margen de que después de la decisión del asunto pueda tener la razón en lo que alega, nada lo recibimos, lo atendemos bien, es rápido, damos un espacio para esperar dignamente, le decimos que va a esperar, pero pues la espera debe ser 5 o 10 minutos para ver al juez o jueza. Debe de haber un acceso flexible al juzgador, no poner audiencias o horarios determinados o días de la gente. Yo llevo 16 años de juzgador federal, 7 de juez, 9 de magistrado federal, y siempre he recibido a la gente cotidianamente, todos los días, a la hora que sea, en el horario que sea, en la fecha que sea. Y si acaso han esperado 5 o 10 minutos porque hay otra persona antes que ya estoy recibiendo, ¿no? Pero ese tipo de actitudes, creo yo, que en el servicio público, en lo general, ayudan mucho. En el tema judicial no es la excepción y creo que sería aún más importante porque, insisto, quienes van a un juzgado no van a un área de esparcimiento o recreativa o para pasársela bien, sino van porque tienen un problema. En términos coloquiales, pues una bronca jurídica, digamos, ¿no? Entonces van con la esperanza de solucionarla y a veces van pues con también temas personales y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de poner buena cara y dar un buen servicio y sobre todo una atención rápida, ágil y personalizada. No es lo mismo que alguien llegue al juzgado y pregunte por el expediente y un servidor público que no entienda le diga, pues vete para esta área. Pues una pregunta adelante. Lo ideal es que tú lo acompañes y le lleves a donde esté y le entregues. Y si quieren ver al juez o a la jueza magistrada, lo mismo. Tendría que ser atención ágil y personalizada de fácil acceso. Con esto se ganaría un porcentaje muy amplio de lo que puede ser una percepción social o un reconocimiento social bastante amplio de las instituciones de justicia. Me tocó trabajar en el Consejo de la Judicatura Federal no hace mucho, vengo reincorporando mi tribunal, estuve 6 años en el Consejo, escribí mi último libro sobre el Consejo de la Judicatura Federal, sobre aspectos que podían mejorarse respecto a lo que ya se hace, pero aspectos para mejorar, y mucho es de los puentes de comunicación con la ciudadanía. De esto es doctoral en el primer libro, sobre el tema del reconocimiento en Estados Unidos, porque tuve la fortuna de estar por allá haciendo algunas prácticas y pude tomar encuestas, entrevistas
alguna investigación de campo para documentar cómo se percibe en otros países, inclusive de primer mundo, a los poderes judiciales, comparándolo con el caso mexicano, en el nivel federal sobre todo, y por ejemplo percepción de abogados, abogadas litigantes, y también de gente que no conoce mucho de derecho, sino que son justiciables que se dedican a otra cosa, que no saben mucho de esto. Entonces, creo yo que la forma de recibir a la gente en un servicio público en lo general es muy importante. En el tema de judicial es aún más importante porque nosotros lamentablemente o afortunadamente casi siempre son dos partes contendientes y tenemos que darle la razón a uno y a otro no. Pues tenemos ya un déficit de un 50% de gente al que no le das la razón y entonces ya tiene una percepción social, digamos, automática que puede ser no idónea o positiva, porque obviamente si no tienes la razón, pues tal vez la percepción social pueda ser difícil, ¿no? Que sea positiva. Entonces tenemos que luchar por recuperar a ese 50% que por tema jurídico no le vas a dar la razón y entonces al menos que haya un trato ágil, rápido y que el expediente fluya en su manejo, en su préstamo, en su explicación, en fin. Eso yo diría como una primera entrada a la cercanía con la ciudadanía. Gracias. Pues magistrado, creo que ese tema es muy importante, ¿no? Yo creo el poder acercar a la ciudadanía, a los representantes, pues tanto del Poder Judicial Federal como del Poder Judicial del Estado, es muy importante que se abran esas puertas. Yo quisiera comentarle, ¿usted cree que ahorita con esta reforma pudiéramos tener esa posibilidad de que se aperturaran aún más las puertas? Sí, yo creo que siempre cuando se quiere cambiar algo, sea en estructura orgánica o en temas normativos, de normativa interna, en cualquier institución, las de justicia no es la excepción, creo que siempre pues, se pueden buscar áreas de oportunidad. Es decir, podrán algunos señalar algunos aspectos positivos o negativos de la reforma tal o cual, pero lo cierto es de que puede haber un área de oportunidad. Yo siempre he sostenido que en la judicatura, como en cualquier institución, somos perfectibles porque las instituciones al final se conforman por personas, por gente, por seres humanos, que obviamente no somos perfectos ni perfectas en ningún sentido y podemos siempre mejorar. Al mejorar el personal humano de la institución, pues mejora en sí misma la institución. Entonces, creo yo que sea cual sea el tipo de reforma que se realice, debemos de buscar algún área de oportunidad. Creo que aquí el área de oportunidad puede ser una reflexión profunda de cómo podemos relacionarnos un poco mejor con la ciudadanía. Esto no quiere decir que tengamos que tener un contacto con la ciudadanía, digamos, masivo, tal vez en redes o otros temas, sino simplemente que en el día a día la gente que vemos en el juzgado o en el tribunal pueda tener un contacto con más cercanía, tanto del oficial como del actuario, actuaria, secretario, secretaria, no se diga con el juez, jueza, magistrado, magistrada. Si nosotros trabajamos en ese aspecto de que no sea prácticamente imposible acceder a ver o a tener una audiencia con un juzgador o juzgadora federal, si cambiamos esto, creo que se puede llegar a un punto de partida importante. No quiero generalizar, debe haber muchísimos órganos jurisdiccionales que sí reciban al público libre y abiertamente, pero en los que pudiera ser que eso esté restringido, creo yo que la gente es lo que busca, tener más contacto también con quienes impartimos justicia. Muchas veces que me van a ver a mí y diariamente me van a ver 3, 4 abogados, abogadas o justiciables, lo primero que me dicen es cuando entran a mi despacho y en el tribunal, y siempre desde que era yo juez federal, es muchas gracias por recibirme, siempre me dicen, no, o disculpe que le quite su tiempo. Y a mí eso me genera pues una preocupación porque yo les digo, bueno, es que para mí mi trabajo, o sea, como servidor público, no solo es firmar acuerdos, aprobar sentencias, emitir resoluciones. También parte de mi trabajo es recibir a la gente que quiere platicar conmigo respecto de su asunto, ¿no? Sea abogado, obviamente en los juicios en donde es viable la recepción de una de las partes y no de las dos en forma conjunta. Entonces,
yo les digo, es mi trabajo recibirlo, no me tiene que decir que me agradece nada porque es parte de mi labor. Es decir, a mí me paga el erario público, los impuestos de la gente, me pagan para hacer mi trabajo y parte de mi trabajo es recibir al justiciable, recibir a las partes, quejosa, tercero interesada, actor, demandado, según sea. Y ese es parte de mi trabajo, no solo el tramitar los expedientes. Entonces, creo yo que la sociedad tiene esa idea de que casi cuando los recibimos les hacemos un favor. Y yo creo que es al revés. Nosotros debemos de buscar que la gente sienta esa cercanía, no solo con el juez o jueza, magistrada, sino en general con el juzgado, con el tribunal. Obviamente, cuando se resuelve el asunto, a veces por criterio jurídico o por haber ya fuentes del derecho definidas, jurisprudencia, normativa, en fin, tendrán la razón o no. Eso es otra cosa muy distinta, ¿no? Así es. Pero inclusive el que no tiene la razón, si uno lo trató bien, lo recibió, lo atendió, fue ágil, hubo amabilidad en el órgano, en todos sus servidores públicos, y al final se le da una resolución que tal vez no es en beneficio de sus intereses porque a criterio del órgano o del juez o jueza no tiene la razón, pero si va estructurada, fundada, motivada, y tiene además la posibilidad en su caso de agotar algún medio de defensa en contra, pero si aparte le abonamos el tema del trato, de la interacción personal que puede haber, eso ya creo yo que mejoraría, aún cuando no obtenga un fallo favorable, una percepción adecuada de la institución como tal, como Poder Judicial de la Federación, o en el caso de los poderes judiciales locales también, de los estados. De hecho, los poderes judiciales locales me parece que son más importantes, no más importantes que otros, sino más o menos en el sentido de que son el primer punto de contacto de la ciudadanía con el primer problema jurídico que tienen. Posteriormente ya llegan al federal en amparos o en otro tipo de instancias. Pero el día a día de la justicia coloquial cotidiana se resuelve mucho en los juzgados tribunales de los fueros locales. Entonces, eso creo que es importante también trabajar en los fueros locales sobre la misma línea de pensamiento que vengo yo diciendo. Yo creo que si trabajamos ese tema a fondo, ya el tema jurídico se da por sentado de que todos los que estamos en la judicatura debemos tener cierta capacitación, cierta calidad, cierta trayectoria, cierto currículum, cierta preparación académica, cierta preparación universitaria o de posgrados, porque el trabajo de un juez, jueza, magistrado, magistrada y las instancias de abajo, secretarios, secretarias, son trabajos técnicos especializados, son trabajos profesionales. No quiere decir que no los pueda hacer cualquier abogado, simplemente digo que para tener cierta calidad de experiencia sí se requiere ya un paso por la judicatura en sus diversas instancias antes de llegar a juzgador. Por ejemplo, yo nunca he litigado realmente, siempre fui juzgador o he estado en la judicatura desde que empecé, y ahorita si yo fuera a un litigio, abogado litigante o postulante, realmente no tengo la experiencia en el litigio como para hacerlo como un abogado litigante, abogada litigante que tiene ya 5, 10, 15, 20, 30 años litigando. Entonces, al margen del trabajo técnico especializado que los jueces, juezas, magistrados, magistradas y personal operativo de los juzgados y tribunales deben de tener como calidad básica, y por eso está la Escuela Judicial o Federal Judicial de Formación, creo yo que el tema de cómo atiendo a la gente, cómo la recibo, cómo sienten que hay cercanía del órgano en la atención, en la amabilidad, en el préstamo, en hacerle su procedimiento o su trámite lo menos fastidioso posible, también es importante. No voy a decir que más o menos que el tema jurídico o la calidad de las resoluciones, simplemente también es importante, sin ponerlo en algún escalón, pero es muy importante y creo que eso es lo que podría ser una oportunidad siempre para mejorar. Pues es un buen punto para mejorar. Ahorita esta reforma nos va a servir para eso. Yo creo que siempre la ciudadanía está ávida de ser escuchada, el poder escuchar a los demás. A veces, ahorita lo decía usted muy claramente, pues puede ser algo, una resolución en contraria, pero si recibió un trato, si fue escuchado, pues yo creo que me dicen, bueno, pero queda satisfecha la persona, eso independientemente de que hay recursos que pueden hacer valer. Y definitivamente en estos juzgados de primer contacto, como son todos los de primera instancia, es donde más se tiene que trabajar
en este aspecto muy importante. Déjenme comentarle al auditorio que, bueno, pues tenemos la oportunidad de conocer a hoy magistrado Arango, que tuvimos la oportunidad de conocerlo desde que estuvo acá por Poza Rica hace ya unos buenos años como juez de distrito, muy joven, por cierto, licenciado, en aquel entonces yo recuerdo que estaba usted muy joven. Sí, yo fungí como juez federal ahí en Poza Rica, Veracruz, me tocó esa adscripción. Realmente estuve 7 años casi, nunca pedí cambio a otro. Nosotros como magistrados o jueces federales tenemos la ventaja de que tenemos jurisdicción en diversas partes de la República, podemos pedir cambio a otros estados, porque somos federal pero con sede en algún estado. Entonces nunca pedí yo un cambio a otra sede, siempre estuve muy a gusto en la zona, en Poza Rica específicamente, y tenía jurisdicción en toda la parte norte del estado. Y sí, recibía como juez federal a mucha gente en un juzgado, como ustedes saben, los que se dedican al derecho, es una carga muy alta de trabajo, hay muchísimos juicios de amparo, recibíamos 10, 15, a veces 20 demandas diarias, firmaba yo a veces 100, 200 acuerdos en un solo día, aparte de las diligencias de suspensión de acto reclamado, y aparte tenía sección penal, todavía estaba el sistema del penal tradicional, todavía no estaba el sistema penal acusatorio, y aparte tenía la sección de proceso civil federal, al margen de los amparos, que también había mucho movimiento ahí por las instituciones de CFE y de Pemex. Entonces era una carga bastante alta, pero sí, yo siempre estuve muy contento en la zona. Yo creo que para dedicarse a la judicatura, sea local o federal, siempre también he dicho y lo he escrito desde hace muchos años en varios libros, es tanto de coautoría colectiva como propios. Creo yo que la vocación de servicio es algo indispensable. Si no se tiene vocación de servicio, específicamente para el servicio público, es muy difícil que podamos hacer un trabajo medianamente adecuado, no se diga si no tenemos vocación de servicio judicial, porque la vocación de servicio judicial implica, yo creo, un escalón todavía de más exigencia derivado de las cargas tan altas de trabajo que se tienen. Yo recuerdo en Poza Rica solamente éramos, o todavía siguen siendo nada más 2 jueces federales, entonces yo tenía guardia medio año y el otro medio año el otro juez, ¿no? Eran 15 días y 15 días al mes. Llegaban asuntos urgentes, a veces 2, 3 de la mañana, detenidos, órdenes de aprehensión urgentes para librar en 24 horas, consignaciones con detenido, muchos temas, ¿no? Amparos de incomunicación. Entonces, realmente, sábados, domingos, a veces teníamos que estar ahí, puentes, no se diga. Realmente era una labor que si no hay una vocación de servicio que te guste lo que haces, es muy difícil, yo creo, que realices el trabajo medianamente bien. Y yo por eso le decía a mi personal siempre, y no sé si usted conozca a algunos de ahí que todavía siguen ahí en el juzgado 11º, pero era una cantidad de servidores públicos importante, y a todos les decía yo que pues ni modo, la carga laboral así era, pero que teníamos un sueldo que devenía pues del erario, y que en función de eso, si no nos gustaba la carga en función del sueldo, pues entonces que podíamos irnos a una iniciativa privada, pero mientras estuviéramos en el servicio público, pues así era las cargas, y por eso tiene que gustarte, tienes que querer a la judicatura. Yo creo que eso es una vocación, como puede ser el litigio, como puede ser la notaría, como puede ser otro tipo de, la política, no sé, otro tipo de áreas del derecho. La judicatura no es un tema menor, y si no hay esta situación de vocación de servicio, va a ser muy difícil que lo hagamos con buena cara, con buena atención, que es lo que requiere mucho la gente. Como dijo usted, a veces la gente lo que quiere es que uno la reciba, la escuche, la atienda, y eso es ya algo que ganan ellos mucho, porque están acostumbrados que en muchas instituciones de gobierno, pues a veces es muy difícil esto. Y en el tema judicial está de por medio su libertad a veces, su patrimonio, temas importantes del día a día, la educación, la salud de sus hijos, sobre todo en el federal, que vemos amparos contra educación, contra salud, contra muchos aspectos de derechos humanos de primer nivel o de primera generación. Entonces yo creo que es importante una atención adecuada, que es lo que yo le decía, las buenas prácticas en el quehacer jurisdiccional, más allá desde luego de estar capacitados y tener calidad en la resolución. Pues creo que acabas de mencionar algo muy importante, que es la vocación.
yo creo que como en algunos otros trabajos, el ser parte del Poder Judicial, llámese federal o local, se requiere vocación. Muchos creen que un juez, un oficial secretario, el mismo secretario de un tribunal, pues tienen sus 8 horas de trabajo, se acaba, cierro la cortina y me voy. Y la verdad, pues quienes tenemos contacto con esta vida jurídica, pues vemos y constatamos que puede ser inclusive en la noche, inclusive en los días festivos, en las vacaciones, se llevan sus tareas para poder seguir adelantando en un juzgado, y para hacer todo eso se requiere vocación. Cuando hay vocación, pues yo creo que la carga es más ligera, ¿no? Sí, yo creo que si te gusta lo que haces, siempre es un plus lo que vas a dar. Así Y en el es. tema judicial importa mucho la productividad, porque hay mucho rezago en muchos órganos, y esto es derivado de las cargas de trabajo y de la densidad poblacional de México. Yo comenté en algunos foros que participé con la reforma judicial precisamente del Congreso de la Unión, los diálogos del Congreso, que nosotros tenemos alrededor de 10 jueces por cada 100,000 habitantes, y hay países, inclusive los países del mismo nivel socioeconómico, cultural que nosotros, que tienen 17 o 21 jueces por cada 100,000 habitantes. O sea, aquí también es un tema de la falta de crear más órganos jurisdiccionales, dado la gran población que tiene el país. Pero al final de cuentas a la gente lo que le importa es que su asunto salga lo más rápido posible, al margen también del sentido de la decisión, del fallo, pero que salga lo más rápido posible. Si nosotros también atendemos a que la productividad es algo importante, pues sí, necesitamos una vocación de servicio. Yo recuerdo cuando empecé de escribiente, que apenas costuraba expedientes, pues la carga era abismal y ya empezaba uno a hacer proyectos de sentencia, pero aún así los secretarios, secretarias no se daban abasto, no se diga los jueces y juezas, y realmente esto ha venido cada vez más en aumento, y lo viví ya como juzgador, lo vivo ahora como magistrado, y trata uno de producir lo más posible. Creo yo que una justicia rápida es ya de entrada un paso positivo, con independencia del sentido que tengamos, como dije, que le da uno siempre la razón a una parte y en consecuencia a la otra no. Entonces, pero ya al menos que sea rápida la decisión y con cierta calidad obviamente jurisdiccional, claro, pues eso ya ayuda mucho al tema. Entonces creo yo que sí es importante la experiencia, la vocación. No, yo creo que hay grandes abogados litigantes que podrían ser grandes jueces y juezas también, desde luego, pero yo recuerdo mis inicios en la carrera judicial, de oficial o coactuario notificador, secretario, en fin, todos los peldaños, y yo creo que soy o fui mejor juez después de todos esos peldaños para llegar a juzgador, no se diga 7 años de juez para poder acceder a magistrado, que lo que hubiera yo sido si hubiera llegado de inicio, digamos, sin haber tenido toda esa trayectoria. Creo que sí es importante, es como el médico que ya lleva 3, 4, 7, 10 años de práctica médica ya profesional, pues cada vez tiene más experiencias, más conocimientos que le da la propia práctica, y cada vez va siendo un mejor doctor, ¿no? Es decir, yo creo que los trabajos técnicos especializados, sí es importante valorar en un grado importante la experiencia de la carrera ya jurisdiccional, ¿no? Definitivamente, ¿no? La experiencia cuenta mucho, los enfoques, usted lo comentaba ahorita, yo creo y siempre he sido de la idea de que uno es el enfoque como litigante, otro como juzgador, y bueno, pues cuando se logran conjugar esos dos, pues es donde podemos tener acceso a una excelente o un buen nivel de justicia, que es al final de cuentas lo que la ciudadanía, los abogados, todo aquel que tenga en relación con este medio, bueno, pues aspiramos, y creo que ustedes lo han entendido muy bien, pues en este caso no tan solo en el juzgado de distrito, sino también allá en el tribunal colegiado, bueno, pues ha seguido con su mismo trato amable y la disposición de escuchar. Yo creo que eso es bueno, y creo que es algo que se va a trabajar mucho con estos cambios que estamos viendo, y que bueno, pues ya están muy próximos, que sabemos que nos van a dar muy, muy buen resultado. Yo quisiera preguntarle, magistrado, pedirle que nos hiciera
un resumen de sus libros. Son 2 libros muy buenos, muy interesantes, que a ver si los pudiéramos compactar ahí en unas cuantas palabras cada uno de ellos, para que la ciudadanía, bueno, ya lo vimos al inicio, la presentación de los dos libros, pues que nos platicara algo, así, algo muy resumido, para que nuestro auditorio tenga conocimiento de estos importantes pues trabajos en materia jurídica que usted ha hecho. Sí, gracias por esa oportunidad también. Yo desde que estaba en la universidad me ha gustado mucho escribir y obviamente como ya me estaba decantando por la judicatura, traté siempre de escribir sobre temas de la judicatura. Los libros pues no es la excepción, son sobre temas de judicatura, pero trato de no cerrarme al tema de judicatura federal o de judicatura mexicana, sino trato de ver el entorno, digamos, global de cómo están otras judicaturas del mundo. Y el primer libro, que es el de pasta, me parece que lo pasaron ahí, color marrón o café rojizo, ese libro tiene, como el otro, ambos libros y todo lo que yo escribo, trato de hacer propuestas específicas. No me gusta hacer libros o escribir sobre temas declarativos o informativos, sino me gusta aportar algo en propuestas que pudieran mejorar a la institución de justicia, ¿no? En el libro que comentaba, el marrón o rojizo, ahí se hace un estudio en general comparado de México, España, Estados Unidos, porque tuve la oportunidad de estar en España y en Estados Unidos tengo también familiares por allá que se dedican al derecho, y ahí pude hacer una comparativa de cómo puede ser o qué necesitamos nosotros para mejorar el reconocimiento social de un poder judicial local, federal o como se le denomine en cualquier país del mundo. Creo que el reconocimiento social es importante porque partimos de que si no hay un reconocimiento de la sociedad hacia el poder judicial, pues difícilmente lo que hagamos podrá tener un aspecto positivo. Ahí hicimos varias propuestas de cómo podríamos mejorar ese reconocimiento. Y en el otro libro, el de pasta amarilla, ya me centré un poco más en lo que yo llamo la autogobernanza administrativa, es decir, cómo se autogobierna un poder judicial y qué cosas de manera interna puede hacer un poder judicial para autogobernarse mejor y que eso trascienda en beneficio no solo de los propios servidores públicos judiciales, sino también, obviamente, de los justiciables y de los abogados o abogadas litigantes. En ambas obras quisiera concluir diciendo que lo que busco yo siempre es no solo proponer algo, sino que esa propuesta pueda transformar y que el propósito final sea que en cada caso siempre se busque impartir justicia en el caso concreto. Yo creo que el tema de las legalidades o el tema de ser muy estrictos en interpretaciones que no atienden a la justicia es lo que también no legitima mucho el trabajo que nosotros podemos hacer. Obviamente hay asuntos que tienen que aplicarse ciertas normativas, que no hay de otra, no hay mucha interpretación, pero cuando hay esa posibilidad, que es en muchos casos, siempre debe de buscarse cómo hago justicia en este caso concreto. Digamos, yo veo todos los países del mundo, sus tribunales y cortes, como aquí en México se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, no dice Suprema Corte de Legalidad de la Nación, ni tampoco, por ejemplo, en Veracruz está el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no es Tribunal Superior de Legalidad del Estado de Veracruz. Entonces, si todos los tribunales por denominación de facto ya dice de justicia, es porque la gente va a buscar justicia. Y justicia no es darle la razón a todo el mundo, porque además eso es imposible porque hay dos partes contendientes, siempre una va a tener razón y otra no, a criterio del juzgado tribunal, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, sí ver qué es lo que yo puedo hacer como juzgador, como servidor público, desde secretario, secretaria de estudio y cuenta, para proponer una sentencia que realmente atienda al caso en cuanto a dar la justicia correcta, sin ceñirnos a improcedencias tan tajantes o sin ceñirnos a temas de suplencias de queja no existentes. Es decir, habrá casos que no hay de otra, pero muchos sí hay ese juego de debate jurídico que se pueden utilizar herramientas como principio pro persona, interpretación conforme, test de proporcionalidad, muchas cosas que puedan ayudar en el tema de derechos humanos para realmente aterrizar la resolución en beneficio de un justiciable o una justiciable, que realmente el resultado final sea hacer justicia en el caso concreto. Y en los libros, en ambos, pongo ejemplos específicos de casos cómo puede resolverse
con justicia o con mera legalidad. Gracias. Pues doctor, la verdad, muchas gracias. Gracias, doctor José Faustino Arango Escamés. Gracias por esta entrevista. La verdad, muy productiva, y creo que va a servir mucho a nuestros escuchas por los temas que se tratan, por lo que se ha abordado, y gracias por darnos este espacio. Sabemos que pues ya es tarde y bueno, pues seguimos en esta situación, y ojalá nos dé la oportunidad después de tener otras entrevistas de este corte académico que nos permitan, bueno, pues tratar y abordar temas también de mucha importancia. Gracias por su participación y por este tiempo que nos ha destinado. Le agradezco a usted, al programa y a los organizadores del evento y a la gente que nos ve y nos escucha. Muy amable. Gracias, pues muchas gracias a ustedes por estar en su programa Entre Abogados. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, muy buenas noches.